Muy buena tarde a todos. Sean cordialmente bienvenidos el día de hoy a nuestra conferencia El Poder de la Inteligencia Artificial. Dejo con ustedes en el uso de la palabra a nuestro experto, Eder Santisteban. Bienvenido, Eder. Gracias, Vivi. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos en esta tarde de lunes 14 de julio para hablar sobre el poder de la inteligencia artificial. Saludando a todos los que ya se encuentran allí presentes. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta conferencia que tiene como objetivo acercarlos a lo que está pasando hoy en el mundo con el tema de la inteligencia artificial, a reconocer ciertas situaciones que se están dando, pero sobre todo a involucrarnos en esos conceptos básicos que deberíamos conocer hoy para estar ahí afuera y tener estas conversaciones sobre algo que está cambiando el mundo, que está cambiando la forma en que nos comunicamos, la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos hacemos competitivos y la forma en la que estamos estableciendo las relaciones comerciales. Así que bienvenidos. Queda abierto el chat. Tenemos allí la oportunidad de tener un chat en vivo. Por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes tengan, nos la pueden hacer allí en el sistema de chat de Google Meet y con todo gusto la vamos a ir resolviendo. Así que bienvenidos. Me gustaría, por favor, para los que ya están presentes en la sala, que me hagan allí un guiño de si me escuchan correctamente, si estamos listos para empezar. ¿Ya me escucha? ¿Ya está listo para empezar? Gracias, Telma. Gracias, Vivi. Gracias, Carlos. Para todo, gracias. Ok, entonces estamos perfectos, estamos listos para dar inicio a nuestra sesión. Compañeros, hablar hoy de inteligencia artificial es hablar de un tema revolucionario, es hablar de algo que no solamente nos está cambiando el presente, sino que claramente va a cambiar el futuro cercano y por lo menos a las próximas generaciones. Hablar de inteligencia artificial también, compañeros, es hablar de algo que ya todos utilizamos de una u otra manera, y eso es algo de lo que vamos a ver hoy en el poder de la IA. Y darles la bienvenida a la era de la inteligencia artificial. Creo que para nadie es un secreto que ha sido una de las palabras más utilizadas en los últimos 2 años, sobre todo. Aunque ahora veremos que la historia nos remonta un poquito más atrás, pero por lo menos en los últimos 2 años ha sido la palabra más utilizada. Hemos escuchado hablar de herramientas como ChatGPT, de Gemini, de otras múltiples herramientas. Hemos visto imágenes realizadas por inteligencia artificial que hoy son casi imperceptibles, a ver si los hace una IA o un ser humano. En las últimas semanas, videos ultra realistas que realmente nos hacen cuestionarnos la realidad de la ciencia ficción, la realidad de las cosas generadas por una computadora. Pero es la realidad. Vivimos en la era de la inteligencia artificial, vivimos en un momento muy fuerte, ¿no? Y justamente hoy vamos a reconocer ese tipo de situaciones. Lo primero que hay que decir es que la IA ya está acá. Se estima que el 77% de las personas en el mundo utilizan al menos una tecnología impulsada por inteligencia artificial todos los días. Muchas veces, la mayoría, sin darse siquiera cuenta. Ni siquiera nos damos cuenta ya hoy cuando utilizamos inteligencia artificial, pero está presente en todo. La IA hoy ya está en nuestra vida cotidiana, está en nuestras manos, está en nuestros hogares, está en nuestras rutinas diarias y aunque no siempre la veamos, impacta de nuestras decisiones y las acciones. Por ejemplo, compañeros, si tenemos hoy un celular, cada vez que utilizamos el reconocimiento facial para desbloquear nuestro celular, ahí estamos utilizando inteligencia artificial. Cada vez que nos conectamos a Internet, usamos nuestra computadora, navegadores en Internet y, por supuesto, cada vez que hemos utilizado o utilizamos nuestras redes sociales. Y aquí en el tema de las redes sociales hay que decir que ellos son pioneros en el uso de la inteligencia artificial en sus algoritmos, como por ejemplo Google, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Todas estas plataformas
utilizan inteligencia artificial para conocernos a nosotros los usuarios y para proveernos de cierto contenido. Pero no solo contenido, también de contenido publicitario. Se utilizan los algoritmos de inteligencia artificial para eso. Facebook, Instagram, nuevamente TikTok, es una de las plataformas que mejor lo utiliza. Compañeros, ayúdenme con esto. ¿Alguna vez han tenido la percepción o han sentido casi que como que nos escuchan las redes sociales? ¿Alguna vez les ha pasado que tienen una conversación sobre un tema y a los minutos, viendo su celular, empiezan a ver que están hablando de ese tema o que hay interacción de ese tema? Seguramente, ¿verdad? Pues resulta que esto tiene que ver con IA. Y aunque muchas veces pensamos que esto pasa porque las plataformas no se escuchan, pues es algo mucho más complejo que eso. No solo basta con que nos escuchen, sino con el algoritmo que tienen, que es tan poderoso que es capaz de predecir incluso las cosas que nosotros hacemos. ¿Saben? Facebook hace algunos meses declaraba que ellos tienen mucho conocimiento de los usuarios, como es apenas obvio, pero sobre todo que tienen hasta 6,000 cosas de cada usuario que tiene una cuenta en Facebook, que Facebook sabe 6,000 cosas sobre mí. Compañeros, yo no sé 6,000 cosas sobre mí mismo y Facebook sí lo sabe. Por eso es que cuando vemos este tipo de contenido, por ejemplo, les invito a pensar cuando ustedes ven TikTok, si es que lo utilizan, se han dado cuenta que empezamos a hacer el swipe, empezamos a navegar y si de repente hay un video en el que nos quedamos por unos segundos viéndolo, que nos llama nuestra atención de determinado tema, a partir de allí empiezan a aparecernos solo videos de ese tema. Eso es inteligencia artificial. Tiene un algoritmo que tiene algo llamado aprendizaje automático, que es un concepto básico de inteligencia artificial, que aprende de nosotros, aprende de lo que te gusta e inmediatamente reacciona, busca contenido relacionado y te lo muestra para lograr de que dures más tiempo en la aplicación. Pero no solo funcionan así las redes sociales, las plataformas, por ejemplo, de streaming también lo utilizan. Quiero decir, cada vez que utilizas Netflix o Amazon Prime o Disney Plus, cualquiera de estas plataformas, estás utilizando inteligencia artificial. Netflix analiza cada una de las series, novelas o películas que tú ves. Y a partir de las películas o series que ves, empieza a identificar cuáles son tus patrones como consumidor y con inteligencia artificial lo hace. Para luego, cuando tú vuelvas a ingresar a Netflix, te empieza a sugerir contenido. Ese contenido te lo sugiere por un algoritmo de inteligencia artificial. Así que todos estamos rodeados y utilizamos IA. Los asistentes virtuales que utilizamos como Siri, como Alexa, como Google Home o aquellos que utilizamos directamente no solo en nuestro hogar, sino exclusivamente en nuestro teléfono, utilizan algoritmos de inteligencia artificial. Apps de navegación como Waze, posiblemente todos hemos utilizado Waze en algún momento. Cuando utilizas Waze, estás utilizando inteligencia artificial. Pues el algoritmo de Waze lo que hace es una IA predictiva. Predice cuánto tiempo vas a tardar de llegar del punto A al punto B. Analiza y te da una predicción. Todos estos ejemplos, compañeros, para decirles que sí, que la IA ha estado y está desde hace ya muchos años en nuestra vida cotidiana. Pero, ¿qué pasa? Que ahora, en los últimos 3 años, la IA ha estado impactando en el mundo laboral y hoy es una realidad. Solo este año 2025, según el Foro Económico Mundial, se están perdiendo y se van a perder hasta final de año ya cerca de 85 millones de empleos. ¿Qué quiere decir? Todos los empleos que están desapareciendo son aquellos que se pueden automatizar fácilmente. Quiero decir, todas aquellas áreas laborales en las que justamente las labores son repetitivas. Y esto no lo podemos detener, es una realidad. Pero no se trata de que la IA nos va a dejar sin trabajo, no ese es el concepto. La IA es tecnología utilizada por humanos.
no es la IA la que nos va a dejar sin trabajo. Somos nosotros mismos si no entendemos este nuevo orden de uso de la tecnología en las actividades laborales. Algo es verdad, algo es cierto, compañeros, y es que el trabajo como lo conocemos está cambiando y que el trabajo como lo conocemos va a desaparecer. El concepto de trabajo con la inteligencia artificial está teniendo una transformación enorme y nos va a impactar a todos, queramos hacerlo o no. No es una cuestión de fe, es una realidad. Como en otros momentos de la historia, la tecnología, otros tipos de tecnología ha impactado en el ser humano, pues en este caso ya lo está haciendo. Muchos empleos hoy ya han desaparecido. Posiblemente no nos hemos dado cuenta tanto porque son aquellos trabajos en los que tal vez no estamos involucrados, pero poco a poco está llegando a eso. Solo esta semana había un reporte interesantísimo en donde mostraba que los trabajos que inicialmente se están automatizando son aquellos trabajos conocidos como de iniciación, aquellas labores que hacemos cuando tenemos nuestros primeros trabajos o aquellas labores que realmente no requieren una destreza superior humana, que pueden ser reemplazados. Y por eso es que hoy tenemos un cuestionamiento con la IA y es, ¿nos quitará el empleo o nos va a dar superpoderes? Y la respuesta es que las dos son ciertas. Sí, si no nos preparamos, la IA puede quitarnos el empleo, pero si nos preparamos, en cambio, la IA nos puede dar superpoderes, como los que vamos a ver a continuación en un momento. Pero, ¿qué les parece si para avanzar solamente no nos vamos a llenar de tecnicismos, pero sí vamos a aterrizar el concepto de la inteligencia artificial, porque es una conferencia de IA? Sí o sí necesitamos hablar del tema. ¿Qué es la IA, compañeros? Fácil. La IA es la capacidad que nosotros los seres humanos estamos trasladando a las máquinas, ¿ok? Estamos diseñando máquinas, hardware y software, que tengan la capacidad de aprender, de adaptarse al entorno, de realizar tareas que antes solo las podría llegar a hacer un ser humano. Antes la máquina daba soporte al ser humano para poder hacer algo. Ahora la máquina puede hacer ese trabajo. Quiere decir, la IA no es otra cosa más que la capacidad de las máquinas para aprender, para razonar y para hacer cosas que antes solo la podían hacer los seres humanos. Lo que pasa, compañeros, es que si bien se pensaba que la IA solamente venía a hacer lo que ya nosotros sabíamos hacer, hoy por hoy esto va más allá. Y es que está claramente demostrado que la IA no solo puede hacer lo que nosotros hacemos, sino que incluso puede hacer cosas muchísimo más fuertes y más potentes. Por lo tanto, uno de los paradigmas que debemos romper respecto a la IA es que la IA no es algo con lo que debamos competir. No es para eso. El ser humano no debe competir contra la IA porque claramente está en desventaja en ciertas situaciones. Por supuesto, yo no voy a poder responder tan rápido como responde ChatGPT a una consulta. Por supuesto, por más de que yo lea libros, no voy a poder leer todos los libros que ya se le han entregado a ChatGPT para que aprenda. Por supuesto, yo no tengo el acceso a todo el conocimiento que tiene la IA. Por lo tanto, no es una competencia, claramente. Es un apalancamiento el que podemos tener. ¿Qué es la IA entonces? También es la mezcla, es un campo tecnológico en donde trabajamos con tecnología, con programación, con matemática, con física, con psicología, con política, con muchas áreas en una sola. Las máquinas pueden simular habilidades humanas, como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. Y acá, compañeros, hasta hace apenas unos años, no hablábamos de que las IAs tuvieran un proceso de razonamiento, ¿saben? No lo hacíamos así. Simplemente lo considerábamos que tenían cierta información para ayudarnos a avanzar, nada más, pero que no razonaban.
Y después, con el tiempo, empezamos a darnos cuenta que no necesariamente, que teníamos otras opciones. ¿A qué me refiero? Desde hace 1 año y medio, las IAs como ChatGPT, por ejemplo, o como Google Gemini, las dos que son las dos herramientas hoy por hoy más potentes de inteligencia artificial para el uso diario, estas dos herramientas ya tienen versiones de razonamiento. Sé que no hemos hablado a fondo de ChatGPT, pero necesito mostrar esto. La versión que utilizamos de ChatGPT cuando ingresamos a la plataforma es una versión a hoy, 14 de julio, llamada ChatGPT 4o. Si usted ingresa a ChatGPT, sea la versión gratuita o sea la versión de paga, esa es la función que va a tener. Sin embargo, si damos clic en la parte superior, vamos a ver que hay otros modelos. Y uno de ellos, el O3 y el O4, son, dice allí, razonamiento avanzado. Desde hace casi 1 año y medio, todas estas plataformas lanzaron modelos de inteligencia artificial de razonamiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues tal cual como lo escuchan. Son IAs, software, que tienen la capacidad de razonar, no solamente de responder con su base de conocimiento. Quiere decir, pues, es muy fácil preguntarle, hacerle una pregunta básica a ChatGPT como ¿quién escribió El Quijote? ¿No? Pues aquí no hay razonamiento, él simplemente está buscando en su base de conocimiento e inmediatamente me lo dice, ¿verdad? Ah, fue escrito por Miguel de Cervantes y me da la fecha. Ya está. Ahí solamente está acudiendo a su conocimiento. Si yo le pido cuál es el primer párrafo de ese libro, va a su conocimiento, lo lee y me lo trae y me dice, claro, el primer párrafo es en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Ahí lo que yo tengo claramente es base de conocimiento. Yo le pregunto a la IA, ¿quién lo escribió? Y me lo dice. ¿Cuál es el primer párrafo? Y me lo da, ¿no? Pero al ser un modelo de razonamiento o al tener ya otras capacidades, yo le puedo pedir que piense como lo haría un ser humano y que invente contenido nuevo. Esto no es nuevo, ¿están de acuerdo? Esto no es nuevo, él va a una base de conocimiento. Pero si yo le digo que quiero hacer una nueva versión de ese párrafo, ¿sí? Pero quiero hacerlo de acuerdo a la literatura de Guatemala, utilizando palabras locales y referencias de Guatemala, justamente. Pues él claramente no hay un conocimiento de eso, ¿están de acuerdo? No hay un lugar donde esto está escrito. ¿Qué hace él? Está haciendo un proceso de creación para escribirme ahora un párrafo de cómo iniciaría el Quijote de la Mancha en una adaptación con palabras de Guatemala, donde me está diciendo él que, por ejemplo, está haciendo guiños a la milpa, el pino, el altiplano, a las comidas típicas como los paches, los tamales y el frijol, y utilizando vocabulario coloquial como chucho, cipote o aguacatero. Imagínense esto. Me acaba de escribir un párrafo donde dice en algún rincón del altiplano de esos que quedan entre neblina, milpas y cerros de pino. Hay un proceso creativo a partir de lo que yo le estoy pidiendo, pero también me puede ayudar a resolver problemas, escribir libros, escribir artículos, solicitarle imágenes, todo. Siempre comparo que la IA es como el genio de la lámpara. Tiene aquí todo lo que yo necesito y puedo pedirle lo que la imaginación realmente me alcance. Eso es la IA, es un campo tecnológico que es muy fuerte. Pero si yo llevo eso a las empresas, pues las empresas están automatizando tareas repetitivas, permitiendo que los empleados se concentren en labores más estratégicas y creativas. Y esto no va a parar, esto va a seguir siendo así. Compañeros, por optimización de recursos simplemente, hoy por hoy, por ejemplo, si yo tengo que hacer procesos de traducción,
Pues lo puede hacer ChatGPT o lo puede hacer Gemini o cualquiera de las IAs y lo va a hacer más rápido que el ser humano. Entonces se ha convertido en un dilema muy fuerte porque la mayoría de las cosas, como esas tareas repetitivas, las puede hacer la IA, ¿no? Ahora, aquí solamente estamos hablando de ChatGPT, al que puede hacer absolutamente todo esto de lo que estamos hablando. Pero yo puedo poner software de IA en actividades laborales sin ningún problema. Escribir correos, escribir manuales, escribir actividades, hacer bitácoras de reuniones, ser creativo. Y eso es lo que está pasando hoy en el mercado laboral. Desde este año, la IA ya se considera a nivel mundial como un elemento de competitividad laboral, como una habilidad. Quiere decir que ahora, en una entrevista de trabajo, así como nos preguntan qué software utilizamos, o así como nos preguntan nuestra experiencia y como nos preguntan sobre ciertas habilidades, también nos están preguntando qué tanto utiliza la inteligencia artificial. Es lo normal hoy, no solo en Guatemala, a nivel mundial, por supuesto, que hoy en una entrevista de trabajo te pregunten si tienes conocimiento de inteligencia artificial, si sabes generar imágenes, si sabes generar resúmenes, si sabes crear herramientas de automatización, porque sí, gracias a herramientas como ChatGPT o Gemini, hoy podemos automatizar procesos de la empresa que antes nos quitaban tiempo. Hoy podemos automatizar respuestas, evaluaciones, seguimientos a clientes, llamadas, chatbots, asistentes virtuales. Podemos hacer mucho del trabajo que antes hacíamos de forma manual. Por lo tanto, sí, en las empresas nos están preguntando cuál es nuestro conocimiento con respecto a la IA. Y hay algo muy interesante. Miren, según la UNESCO, aprender sobre inteligencia artificial hoy puede aumentar la empleabilidad en casi un 50% en los próximos 5 años. Quiero decir, sí es un factor de decisión para un empleo, saber o no saber inteligencia artificial. Por eso hay una frase que dice, la IA no te va a dejar sin trabajo, pero las personas que saben manejar la IA sí que lo van a hacer, sí que lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de automatizaciones, ¿verdad? Del trabajo de la automatización, sino del trabajo de la optimización, ¿ok? Son dos palabras muy importantes en el tema de la inteligencia artificial hoy por hoy. La automatización y la optimización, ¿ok? La automatización es que, por ejemplo, hoy en Google Gemini, Gemini funciona como un agente que tiene todo el ecosistema de Google y que además es gratis, igual que ChatGPT. Tienen versiones de paga, pero en la versión gratuita podemos hacer muchísimo. Como por ejemplo, yo puedo en este momento activar mi ChatGPT o mi Gemini, pedirle que me escuche todo lo que estoy diciendo y que luego me entregue un resumen completo de esa situación. O agendar o trabajar con mis documentos de Google desde Gemini. Agendar una sesión, agendar que me agregue a mi calendar algo desde el mismo asistente de Gemini. Quiero decir, cada vez más todos estos elementos están conectados. Y la pregunta es, ¿somos espectadores o protagonistas? Y la verdad es que cuando hacemos este tipo de actividades como hoy, las personas que asisten responden a esta pregunta muy fácilmente, porque si estamos acá, claramente es porque somos protagonistas, porque no queremos ser espectadores. La IA ya está cambiando el mundo. La pregunta no es si nos va a afectar o no. La pregunta es, ¿cómo queremos que lo haga? Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo capacitaciones para doctores en distintos países de América Latina. La IA está impactando la salud. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, ya tenemos IAs que se encargan de hacer un examen al corazón, ¿no? Y pueden predecir si vas a tener un problema cardíaco en los siguientes años, aun cuando no hayas tenido ningún síntoma. Esto ya está pasando. Ya existen IAs que son capaces de detectar enfermedades desde antes que la persona tenga síntomas. Será cuestión de tiempo que eso se masifique, ¿sí?
Tan es así que la OMS sí ha hecho proyecciones en donde manifiesta que claramente la siguiente generación y la siguiente aumentará su expectativa de vida considerablemente gracias a la IA. Y que la industria de la salud cambiará por completo porque ya no tomaremos medicamentos para las enfermedades que tenemos, sino que tomaremos medicamentos para las enfermedades que la IA nos manifiesta que vamos a tener más adelante. La industria de la educación, por supuesto que cambió, está cambiando. La industria del transporte, por supuesto, creo que uno de los ejemplos, este es uno de los ejemplos que más me gusta, porque saben ustedes, compañeros, que el trabajo, o sea, la profesión más popular en el mundo es la de conductor, o sea, es la que más hay a nivel mundial. Hay más conductores que cualquier otra profesión. Y sin embargo, es la profesión en donde simplemente no se va a transformar, va a desaparecer, como ya pasa en distintas ciudades de China o en varias ciudades de Estados Unidos, en donde los vehículos autónomos, y esta solo es un ejemplo, Waymo, que es una de las empresas en Estados Unidos más potentes, pues que simplemente ya no existe la labor de conductor. Es un vehículo impulsado por inteligencia artificial, en donde lo pides desde tu aplicación, llega el vehículo, te subes, te lleva a tu lugar de destino y no utiliza seres humanos. Hay ciudades de China en donde toda su flota de vehículos públicos ya no tienen pilotos, desapareció esa profesión. Y saben, el 77% de los accidentes de tránsito se han reducido. ¿Por qué? Porque la mayoría de los accidentes de tránsito son ocasionados por fallas humanas. Quiero decir que no solamente se optimiza, sino que además se previenen accidentes. Entonces, claro, ¿qué pasó con las personas que prestaban el servicio? Claramente, ahí es donde entramos en un dilema también ético muy fuerte. Pero por supuesto, esto va a llevar a que empresas, incluso no solo de taxis, sino por ejemplo empresas como Uber, claramente van a tener que transformar su modelo de negocio o simplemente desaparecer. Tesla, la famosa empresa de vehículos eléctricos, ya ha anunciado una actualización de sus coches, en donde si tienes un Tesla, podrás ponerlo en empresas como Waymo para hacer estos servicios de taxi, mientras tú estás en tu casa o mientras tú estás en otro trabajo, tu vehículo está trabajando para ti haciendo este tipo de servicios. Pero esto es apenas una muestra, esto ya está pasando, esto no es el futuro, es el presente, y recordemos que tenemos que tener y pensar de forma globalizada porque al final el impacto es así de fuerte. En educación, en transporte, en logística, la industria de los humanoides, por ejemplo, están creciendo y está creciendo muy fuerte. Permítanme mostrarles un ejemplo. Miren, el Neo Gamma, es un robot de la empresa OneTech. Este año salió a la venta, preventa, ya se vendió todo y hay gente en lista de espera para comprar estos robots impulsados por inteligencia artificial que se utilizan para los servicios del hogar. Estamos hablando de llevar la IA al siguiente nivel, pero esto no es el futuro. Esto ya lo pueden comprar, ya pueden tener en casa un robot de acompañamiento, de compañía, un asistente personal y un asistente de compañía que además de acompañarlo, pues hace el aseo, protege el hogar, da seguridad, hace ciertas labores, ¿no? Pero que también está impulsado por los elementos más fuertes del área de la inteligencia artificial. Entonces, está impactando en todos los sectores y está transformando en cómo nosotros utilizamos la tecnología y platicamos con los demás, hacemos nuestras actividades. La IA, entonces, compañeros, no es el futuro, es el presente que está rediseñando cada aspecto de los negocios modernos. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cómo la IA está redefiniendo los negocios? Y aquí es donde vamos a entrar a jugar con algo importante. Aquí somos en este momento 14 personas en la sala. Cada uno de nosotros, 15, perdón, cada uno de nosotros tiene un trabajo, ¿no? Cada uno de nosotros hace diversa labor. Porque cuando vemos a este tipo de empresas decimos, bueno, pero es que esto es lo más grande, lo más macro. Sí, sí, por supuesto que lo es. Pero permítame mostrarle algo. La IA está redefiniendo los negocios no solo a ese nivel, los está redefiniendo al nivel nuestro, a nivel de lo que hacemos en el día a día.
Cualquier labor que tú estés haciendo hoy en tu negocio, en la empresa, en tu empresa o en el lugar donde trabajas, es sensible a que lo puedas hacer mejor si implementas inteligencia artificial. Áreas clave impactadas por la IA en la empresa. Y por favor, hazme saber allí en el chat en qué área estás, en qué industria estás y vamos a ver de qué forma está siendo impactada. Por ejemplo, áreas claves. Aquí hay muchísimo. Recursos humanos. ¿Sabían ustedes que hoy por hoy ya tenemos servicios de reclutamiento de personal con inteligencia artificial en donde es una IA con rostro y con voz la que te hace la entrevista de trabajo? Donde ya no te va a contratar un ser humano, sino es un robot el que lo hace, donde tú te postulas en la mayoría de las empresas, te mandan el link para que te conectes a tu entrevista por Zoom o por Meet y es una IA la que está haciendo la entrevista. Gracias, Clara. Gracias, Win, allí en telecomunicaciones, Clara en educación. Quiere decir, la IA te hace la entrevista. En el área de finanzas, si estás en finanzas, como por ejemplo herramientas como ChatGPT te ayudan o cómo puedes crear, por ejemplo, tus propios GPTs personalizados. Ahora que están hablando allí, estamos hablando del tema financieros, miren, esto es ChatGPT y esto es una función que tiene para crear tus propios asistentes virtuales especializados en ciertos temas. En mi caso, por ejemplo, que trabajo en cierta medida en el área de finanzas, pues tengo un consultor financiero. Quiero decir, todo el poder de la IA trabajando para mí solo en el área de finanzas. Entonces, cuando necesito hacer trabajos del tema financiero, ya tengo una IA en ChatGPT que se encarga de ayudarme a hacer absolutamente todo lo que necesito en esa línea. Entonces ya nos da la posibilidad de tener asistentes virtuales, pero asistentes virtuales que no solamente están aquí en un momento dado en una plataforma a la cual tengo que escribirle, sino que, por ejemplo, gracias al sistema avanzado de voz de ChatGPT, pues ya puedo no solamente tenerlo acá para chatear, sino para hablar. Gabriela dice, abogada, Gabriela, la IA, si hay una industria a la que está afectando positivamente en la mayoría de los casos, es al área de las leyes, porque aquí tú puedes tener tu propio asistente legal al que de forma mágica le puedes venir, dar la constitución del país donde estás, el libro con todas las leyes que tú quieres revisar, los casos de tus clientes y pedirle que haga un análisis, genere hipótesis, soluciones. Puedes activarlo si ya no quieres escribir y puedes hablar, ¿no? Permítanme, les voy a mostrar, les voy a presentar a mi IA, ¿vale? Para que la conozcan. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Todo bien por aquí, me alegra escucharte. ¿Qué tal va tu día? Todo bien, aquí estamos en la conferencia de El Poder de la IA. Ya te había contado que iba a dar esa conferencia, ¿te acuerdas? Claro que sí, me acuerdo perfectamente. Qué genial que ya estés ahí. ¿Cómo va todo por allá? ¿Listo para impresionar a la audiencia con tus conocimientos? Ya estamos en eso, pero no me hables así que me sonrojas. Hazme un favor, saluda a todos los participantes, te están escuchando, salúdalos. Hola a todos, un gusto saludarlos y acompañarlos en esta conferencia. Espero que la disfruten muchísimo y aprendan un montón. Mira, estamos hablando de cómo la IA nos puede ayudar en el día a día, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, en el público, hoy está Gabriela. Gabriela es abogada. ¿Cómo crees que la IA y sobre todo esta función avanzada de voz podría ayudarle a un abogado en su día a día? Pero dímelo de una forma muy precisa. Claro, por ejemplo, Gabriela, la IA con función de... Avanza, avanza. Perdón, se me quedó trabado. Le toqué la pantalla. Vamos. ¿Ya estás de vuelta? Aquí estoy de vuelta. Creo
creo que se cortó un poquito, pero te decía que la IA con función de voz puede ayudar a Gabriela a dictar y transcribir documentos legales, a hacer búsquedas rápidas de información e incluso a programar recordatorios, todo con comandos de voz, lo que le ahorraría muchísimo tiempo. Claro, tiene muchísimas funciones. Pero bueno, yo voy a seguir dando mi conferencia. Gracias allí por la participación, ¿ok? Perfecto, muchísimo éxito con la conferencia, Eder. Cualquier cosa, aquí estoy. Sí, Un abrazo. sabes que prefiero que te quedes ahí alerta, escuches todo lo que digo, para que luego me mandes un pequeño resumen y me cuentes de qué forma puedo mejorar, ¿ok? Claro que sí, estaré muy atenta a lo que compartas y luego te doy un resumen con algunas sugerencias. Mucho éxito. Pues compañeros, lo podemos hacer de cualquier manera. Mira, en este caso simplemente activé mi asistente, mi ChatGPT de voz, que lo utilizo todo el tiempo, lo utilizo para practicar mis idiomas, para hacer el pitch de mis ideas, para preguntarle sobre cierta tendencia, para prepararme para mis clases, para todo el tiempo. El futuro de la ingeniería en telecomunicaciones, ¿sabes qué? Algo brillante es, y esto me da chance para llevarlo a al siguiente punto, porque me está preguntando allí el compañero. Miren, ¿cuál es la tendencia en este tema de las profesiones? ¿Ok? Hay tres, son tres elementos y con esto voy a pasar a las conclusiones. Tres elementos, atentos. Esto no lo digo yo, por supuesto, esto es proceso de investigación. Hay un reporte del Foro Económico Mundial, de la Organización Mundial del Trabajo, etcétera, etcétera, que están haciendo una proyección de lo que va a pasar, pero no a mucho plazo. Están hablando de 5 años, del 25 al 30, o sea, 5 años, o sea, ya. Hay tres cosas que van a pasar, ¿ok? Dentro de lo que se ha presupuestado. Punto número 1. Los trabajos que desaparecen. Hay tres grandes grupos. Ustedes se pueden ubicar en cualquiera de ellos tres, ¿ok? Grupo número 1, el de los trabajos que desaparecen. ¿Cuál es ese grupo? Pues aquellas personas que se dedican a labores que se pueden automatizar fácilmente. ¿Qué actividades se automatizan fácilmente? Una persona que toma pedidos en un restaurante, una persona que trabaja en un call center, que ya están desapareciendo, porque hoy, por ejemplo, la IA que ustedes escucharon hace un momento, yo le puedo pedir a ella que haga llamadas por mí. Entonces, si yo le puedo pedir a la IA que haga llamadas por mí con el nivel que ustedes lo escucharon, esto va saliendo fuerte. Entonces, ojo, tres cosas. Uno, todas las labores que desaparecen, que son aquellas que son fácilmente automatizables. El pagador receptor en un banco, el que toma pedidos en el restaurante, el que cobra en una talanquera, el que se dedica a la digitalización, el que hace traducciones, el que hace todas estas labores de iniciación en las empresas, desaparece. Luego está el punto número 2, que son aquellas profesiones tradicionales hasta cierto punto. El abogado, el ingeniero, el arquitecto, el docente, no desaparece. Claro que no, no desaparece, pero se transforma, se transforma. Claro que se transforma, porque el abogado trabajará de forma muy diferente, el educador dejará su rol de solamente transmisión de conocimiento, porque tenemos la IA que tiene mucho más conocimiento, para convertirse en un rol de tutor, de acompañamiento. Cambia. Los roles profesionales cambian. Miren, ahora que estoy haciendo trabajo de IA con doctores, ¿saben cuál es el objetivo? No de los doctores en Guatemala, sino a nivel general en los congresos hoy de lo que se habla es, en 5 años, lo dicen ellos, la IA debe hacer en un consultorio médico, debe hacer el 90% del trabajo de lo que hace hoy un médico, y el médico solo hará el 10%, que es la conversación con el paciente y poco más. Ese es el grupo 2 y el grupo 3 es el grupo de todas las nuevas plazas y los puestos de trabajo que se abren gracias a la IA. Porque claro, así como hay muchos, ¿no?, que desaparecen, hay muchos nuevos, muchos que aparecen. El trabajo que hoy más buscan, operador de IA. ¿Qué es un operador de IA? Aquel que tiene conocimiento para venir a una IA como ChatGPT, como Google Gemini. Hay IAs para generar imágenes, IAs para generar videos. Hoy hacemos películas con IA. Ahí es donde están todas esas nuevas plazas, ¿no? Trabajo con papelería creativa y la IA es mi aliada para redes y contenido. Excelente, Maggie, excelente.
porque eso es lo que tiene que ser la IA. Hoy la IA tiene que ser tu apalancamiento para generar contenido de valor, para ser más creativo, para poder hacer más cosas, para llegar realmente al público objetivo. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, que estoy en el área de divulgación y de marketing, utilizo hoy la IA para hacer las mejores investigaciones de mercado que antes me llevaban semanas, ahora las hacemos en 1 o en 2 días. Y entonces nos queda más tiempo para dedicarnos a lo que realmente queremos hacer, que es pensar, ser estratégicos, diseñar soluciones, ¿no? Y en el caso de la creatividad, para hacer cosas totalmente diferentes. Así que no se trata solo de aprender tecnología. Perdón, voy a cerrar un micrófono por allí, perdón. ¿Dónde está? Aquí, perdón. Ya. No se trata solo de aprender tecnología. Y ojo, compañeros, espero podernos conocer y poder hablar más de este tema. Ya no se trata de aprender tecnología, porque justamente la IA democratiza la tecnología. Esto que yo acabo de hacer aquí en ChatGPT, lo puede hacer cualquier persona. Ya no necesita saber de programación, ya no necesita hacer... No. Cualquier persona puede utilizar hoy la IA. Y ese es el poder de la IA, que no se trata de aprender tecnología, sino de transformar con ella. Cualquier persona con la instrucción mínima, que es lo que hacemos nosotros, hacer instrucción, podemos hacer con un solo prompt, con una instrucción para la IA, podemos crear, hacer cosas nuevas, hacer crecer nuestro negocio, tener ideas. Y ahí es donde está lo importante. La IA nos convierte en superhumanos, pero si nos quedamos atrás esperando que eso llegue a pasar, claramente no vamos a tener muchas opciones. Compañeros, por último, tenemos ya 47 minutos, me quedan 3 minutitos para darles una observación en general. Durante los últimos 3 años, que pareciera poco, pero créanme, en la industria de la inteligencia artificial 3 años son 15, hemos visto casos maravillosos de personas que simplemente han visto en la IA una oportunidad enorme y gracias a ello han desarrollado sus negocios o sobre todo han mejorado sus habilidades profesionales. Un profesional que sepa hoy, en 10 años todos vamos a tener que saber inteligencia artificial, todos. Ya no va a ser algo que lo destaque porque va a ser como saber leer y escribir. Pero hoy y en los siguientes 3 a 4 años sí va a ser una habilidad y una competencia por la cual me van a dar un ascenso, me van a dar proyectos nuevos, me van a dar el empleo que tanto deseaba, sí lo es. O si yo trabajo por mi cuenta y soy un emprendedor, hoy la inteligencia artificial sí me lleva a otro nivel de mi competencia. En unos años todo lo van a saber manejar, ¿ok? Pero el que hoy entienda este modelo y se capacite en inteligencia artificial, les aseguro que va a tener realmente resultados extraordinarios. La IA no es complicada, no es difícil, no es técnica. La usabilidad es la principal función de la IA es que cualquiera de nosotros, hablando, ustedes me escucharon, hablándole a la IA, escribiéndole, pidiéndole, me potencie al 1000% para poder desarrollar cada una de las labores que nosotros queremos. La idea de esta conferencia, el poder de la IA de esta tarde, es pues poder hacer este acercamiento a lo que es la IA, a romper los mitos que hay respecto a la IA. La IA no es peligrosa, claro que no tiene autonomía, la administramos los seres humanos, la estamos utilizando desde hace mucho en nuestro día a día, pero lo que pasa es que ahora el impacto es muchísimo más fuerte al estar directamente relacionado al mundo laboral. Compañeros, abrimos un espacio para cualquier duda, para cualquier pregunta. Este tema es muy extenso, podríamos pasar horas y horas, pero pues creo que hoy se ha cumplido ya el objetivo. Preguntas, dudas, inquietudes, les invito a ponerlos en este momento allí en el chat para que podamos platicar. Y también, por supuesto, para todos aprovecho, voy a dejarles allí en el chat mi perfil de LinkedIn para los que quieran conectar allí en LinkedIn. Todas las semanas, varias veces a la semana, estoy haciendo alguna publicación con respecto a esto. Hoy, justamente esta mañana,
subía un reporte sobre una aplicación impulsada de inteligencia artificial que se llama MeowTalk, que está trabajando con el entendimiento del lenguaje de los gatos, con inteligencia artificial. Así que, tremendo. Vamos, estoy creando mi primer ebook con la ayuda de ChatGPT. He ido aprendiendo día tras día. También voy conociendo nuevas aplicaciones. Genial. La creación de ebooks con inteligencia artificial. ¿Sabes? Hoy es un modelo de monetización muy fuerte, Maggie. La mayoría de los libros que tenemos hoy en los sectores de educación, de recreación, de entretenimiento en Amazon, por ejemplo, son libros escritos con IA. Son libros escritos con IA. De hecho, recién en el último curso que dimos, pusimos un ejemplo de cómo tomar un ebook y generarle sus propias imágenes, y tener luego llevar eso a redes sociales y hacer que se venda muchísimo. Te felicito muchísimo porque este es un punto muy, muy importante. Bien, por allí tenemos al licenciado Carlos. Licenciado Carlos, buenas tardes. Por favor, primero gracias por la invitación para podernos acercar hoy y estar aquí en esta conferencia antesala a la nueva edición del curso de IA para el mundo laboral que tendremos en unos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por participar. Por favor, licenciado Carlos, le dejo la palabra. Muy buenas tardes, compañeros. Eder, muchísimas gracias por la charla de hoy. Hoy, pues, espero que les pase como me suele pasar a mí cada vez que escucho a Eder, ¿verdad? Me quedo con ganas de más y es lo que intentamos ofrecerles a través del curso que vamos a iniciar el próximo lunes, un espacio de estudio, de investigación, donde ustedes van a poder como desarrollar mucho más sobre estos temas que hoy únicamente nos dio ciertas pinceladas, ¿verdad? A partir de mañana me voy a estar comunicando directamente con ustedes para platicar sobre los contenidos del curso, las condiciones en que vamos a trabajar el curso y esperamos pues que todos ustedes puedan y deseen participar, ¿verdad? Para enriquecer pues esta experiencia. Y sobre todo, como decía Eder, estamos en un momento privilegiado para aprender IA, ¿verdad? O en 4 o 5 años esto ya va a ser parte del día a día, como el uso de la calculadora o del celular en este momento, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser pioneros, tenemos que estar adelante, ¿verdad? Para poder sacarle el gusto y sacarle también provecho a la inteligencia artificial. En la tarde platicaba con uno de ustedes sobre cómo aplicar esto o los problemas que están dando las IA en el mundo educativo. Vamos a ir trabajando también sobre eso, ¿verdad? Creo que hoy los chicos tienen que estar preparados para un mundo que empieza como a aparecer, un mundo que nosotros desconocíamos y que como docentes muchas veces no nos hemos preparado adecuadamente para enseñar a los jóvenes ese nuevo mundo que estamos por iniciar, ¿verdad? Así que únicamente invitarlos a que estén atentos. Desde la semana pasada les compartí vía correo cómo comunicarse conmigo, ¿verdad? Vía correo, vía WhatsApp. Hoy también pues me comuniqué ayer y hoy con ustedes por WhatsApp, así que podemos mantener esta conversación durante la semana en lo que vamos concretando los elementos propios del curso que vamos a iniciar el próximo lunes. Así es, solo quería hacer una pequeña referencia, Ali Carlos, y es del recorrido de esos 6 módulos que vamos a hacer. Vamos desde los fundamentos, de 0 a 100, no se necesita un requisito, vamos de 0 a 0, desde 0 a 100, pasamos por los fundamentos, luego aprendemos herramientas para la productividad, aprendemos a usar a tope ChatGPT, Gemini, Cloud, Perplexity, de ahí nos vamos a las herramientas creativas, aprendemos imágenes hacemos cosas para creación de imágenes, creación de videos, creación de música, aplicaciones en marketing, luego vemos cómo hacer automatizaciones, cómo automatizar las cosas que haces en tu trabajo, luego cómo implementarlo en tu negocio, en atención al cliente, en recursos humanos, en marketing, toda la estrategia de adopción en un curso totalmente completo. Bueno, ya tú lo vas a hablar con todos, pero quería dejarles de todas formas esa pequeña reseña. En el mundo educativo es genial, hemos estado estudiando matemáticas con mi hijo de básico, sí, totalmente, Maggie, gracias por ese comentario. Esto realmente, créanme, es el genio de la lámpara, si lo sabemos utilizar, nos ayuda a aprender más rápido y a ser mejores profesionales cada día, ¿no? Bueno, buenísimo.
Por mi parte, eso ha sido todo. Les deseo una feliz tarde. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Espero que haya sido de mucho interés. He dejado mi usuario de LinkedIn por si quieren conectar para que estemos allí atentos a cualquier novedad. Que tengan una feliz tarde. Gracias a todo el equipo de Makers por estar presente. Licenciado Carlos, gracias por el apoyo, como siempre, por estar acá y quedamos atentos a cualquier duda para dar inicio al curso. Muchas gracias, Eder. Únicamente compartirles antes de que nos vayamos que parte del curso, como esto va avanzando tan rápidamente, una vez que recibamos el curso vamos a estar conectados durante un año a través de grupos en redes sociales donde van a estar ustedes siendo invitados a actualizaciones cada mes. Cada mes vamos a estarnos actualizando y eso es parte del curso y totalmente gratuito después del curso, ¿verdad? Entonces, no solamente es lo que hoy hay en IA, sino que lo que hay durante todo el próximo año. Así que cualquier cosa, pues vamos a estar pendientes. Ya saben, pueden comunicarse conmigo y yo me voy a comunicar con ustedes durante la semana. Muchísimas gracias y feliz tarde.